Salvador de Israel, a ti cantaré. Camino, verdad y vida, Yeshua, mi alma en ti confía. Tu voz despierta al que está dormido, luz que disipa todo el olvido. Mesías amado, esperanza cumplida, eterno refugio, la roca de vida. Hosana a ti, Hijo de David. Bendito el nombre por siempre, exaltado a ti. Majestad, tú eres mi Rey, Salvador de Israel, a ti cantaré. Camino, verdad y vida. Shalom, shalom, hermanos, buenas tardes, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta tarde de Shabbat. Gracias por cada uno de ustedes, amados hermanos, que están aquí acompañándome. Vamos a iniciar en esta tarde con el estudio de la Torá. En este caso vamos a estar estudiando la porción número 36. Porción número 36 de las Escrituras. Yo les invito a que busquen una Biblia, a que se conecten a través de la Escritura, que busquemos una Biblia y tengamos la oportunidad de crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras. Toda la gloria es para nuestro Padre Celestial. Así que bueno, yo les invito, vamos a estar iniciando en esta tarde especial, hoy día de reposo, cuando son aproximadamente las 5:37 de la tarde. Vamos a estar conociendo acerca de las Escrituras. Voy a abrir un poco más la pantalla en esta aquí. ¿Ok? Vamos a orar para iniciar en esta tarde. Vamos a dar gracias a nuestro Padre por el tiempo que vamos a compartir la Escritura. La porción tiene un título hoy bastante interesante. ¿Cómo ser guiados por la luz de Yeshua? ¿Cómo ser guiados por la luz de nuestro Señor, de nuestro Salvador, a través de lo que está por escrito? Así que yo les invito, va a ser participativa. Si usted tiene la oportunidad, de... Aquí ya va, no tenemos el micrófono. Si usted tiene la oportunidad de... Vamos a buscar aquí, que tengo el micrófono aquí. Ahora sí. Shalom, ok. Ahora sí, tenemos micrófono. Ok, perfecto. Vamos a orar, amados. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza en este día. Va a ser participativa. Recuerde que tienen la oportunidad de preguntar, tienen la oportunidad de cuestionar, tienen la oportunidad de añadir también alguna sugerencia o algún comentario. Vamos a iniciar y el estudio se llama, ¿cómo se llama el estudio de hoy? ¿Cómo ser guiados? Por la luz de Yeshua, por la luz de Cristo. Estamos aquí compartiendo en mi hogar junto a mis hermanos y aquellos hermanos que se conectan a través de la plataforma digital. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre en esta tarde. Vamos a orar, tomemos una posición de reverencia, vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de hoy. Soberano Padre, eterno Rey de los cielos, te damos gracias en esta hora de la tarde, Padre eterno, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia para con nosotros. Padre bendito, toda la gloria, toda la honra es para ti, Rey amado, porque tú nos regalas en esta hora la oportunidad de aprender acerca de tus asuntos. Padre, hoy en este día especial, en este día santo, en este día apartado por ti desde la fundación del mundo, te pedimos, Padre, que seas derramado tu Espíritu dentro de nosotros, que nuestro ser sea guiado por tu Espíritu. Que no sean nuestras palabras vanas las que en esta hora nos enseñen, sino que sea tu palabra la que está por escrita, la que nos instruya, para ser guiados conforme al Mesías Yeshua, conforme a Jesús. Padre eterno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia, por tu misericordia, amado Rey de los cielos. Toda la gloria y toda la honra es para ti, amado Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno.
Los niños, las niñas aquí están aplaudiendo. Bueno, toda la gloria es para el Padre Eterno. Vamos a dar gracias a nuestro Padre por este tiempo. De esta manera, pues bueno, dimos gracias, perdón. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar. Recuerden, amados, que estamos estudiando el libro de Números. Estamos estudiando el libro de Números, ¿ok? Y así que yo les invito a que sigan estudiando, sigan escudriñando. Saludos a mi hermano Charles Eduardo, que el Eterno te siga bendiciendo, mi hermano. El Eterno bendiga tu vida, tu familia y todos los proyectos que emprendan, así para cada uno de mis hermanos. Seguimos estudiando el libro de Bemidbar. ¿Cómo es conocido este libro? Bemidbar. ¿Cómo es conocido? ¿Cómo se conoce? Números, ¿cierto? Bueno, el libro se llama Números. ¿Qué significa este nombre? Ya lo hemos aprendido. Bemidbar, así como se dice en el hebreo. ¿Significa? ¿Cómo significa? A ver. En el desierto. Marcelo Andrés, oración por restauración a la familia. Duguet Campos. Bueno, nuestro hermano Marcelo Andrés, estaremos orando por esto, mi hermano. Claro que sí. Por la familia, restauración familiar. Seguimos orando por esto. El Eterno, nuestro Dios, Elohim de los cielos, el Dios de Israel, el que está en las Escrituras, Él es quien restaura a toda la familia. Hay muchos testimonios de restauración familiar. Hay muchos testimonios y seguimos orando por la restauración familiar. Estaremos orando por esta petición de nuestro hermano. Al final de la enseñanza, vamos a estar orando por esto. Le pido a mi esposa que me apoye al final con esta oración. Entonces, amado, Bemidbar significa en el desierto. Y este número, este libro, se tradujo a nuestras Biblias como números. Números. Y nosotros hoy estamos aprendiendo acerca de la ley del Eterno a través de este libro. A través del libro de Números. ¿Por qué? Porque el libro de Números, ¿qué es el libro de Números? O el libro de Bemidbar, ¿qué es? Un manual de supervivencia en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el libro nos hace un llamado a la reflexión y una preparación para pasar por un desierto, para poder nosotros enfrentar las diferentes situaciones hostiles que se suelen presentar en este peregrinaje espiritual que nosotros tenemos en el mundo. Ahora, esto a manera de repaso, ¿no? Porque estamos haciendo un repaso. El libro de Números viene de la palabra español aritmética, que a su vez viene del griego como la palabra aritmou, ¿ok? Entonces, bueno, estamos en ese proceso de estudio. Y Números está conectado con la palabra raíz dabar, ¿sí? Que a su vez se puede decir que es el lugar, porque se conecta desierto con la raíz dabar, y ambas conectadas significa el lugar de la palabra, es decir, donde el Eterno nos habla. El Eterno nos habla ¿dónde? En el desierto. Muchas veces nuestra vida debe ser pasada por un desierto para poder tener la sensibilidad de escuchar la voz del Eterno. Por eso nosotros, cuando estamos pasando por un desierto espiritual, es cuando tenemos la oportunidad de escuchar al Eterno. ¿Por qué? Porque si somos llevados por un manantial, si somos llevados por un bosque, por un jardín, en la zona de confort no nos permite dejar escuchar al Eterno. Por eso es necesario que pasemos por un desierto como creyentes en el Mesías, ¿ok? Entonces, bueno, estamos aprendiendo hoy la porción número 36. Aquí la tenía empezando aquí. La porción número 36 que vamos a estudiar hoy se llama Bahalojá. Bahalojá, que significa cuando enciendas, cuando levantes, ¿sí? Cuando eleves. Esta porción de la Escritura es muy maravillosa. Yo les voy a invitar a que se conecten, amados, que se conecten con esta porción de la Escritura de hoy. Entonces, esta palabra, ¿cómo, hermano? Esta porción de hoy inicia, vamos a leerlo, inicia en el libro de Números, capítulo 8, versículo 1. Voy a colocarlo aquí que se ve como más grande, perdón. Aquí se ve mucho más grande. Números capítulo 8, versículo 1. Dice la Escritura: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas, aquí dice cuando enciendas, lo acaba de subrayar, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero.
Y esta palabra, cuando enciendas, tiene una raíz. Aquí está la raíz. La raíz hebrea, voy a compartirla en la diapositiva. Tiene una raíz. Aquí en hebreo, vamos a colocarle aquí la Biblia hebrea. Aquí está, aquí la tengo, aquí. Aquí dice, mire. Aquí está, mire. Voy a subrayarlo aquí, mire. Aquí está. Beja loteja. ¿Sí? Dice en el hebreo, cuando enciendas. ¿Ok? Ahora, esta palabra deriva de una raíz hebrea. Aquí está. La raíz hebrea es alá, que significa subir y elevar. Subir y elevar. Pero se traduce en nuestras Biblias como encender. Y también se puede utilizar como ascender. Entonces se puede decir, cuando asciendas, cuando eleves. ¿Sí? Se puede traducir aquí también. Aquí. Habla Aarón y dile, cuando eleves. Pero se tradujo cuando enciendas. Esta también es válida. La traducción es válida. Cuando enciendas. La traducción es válida, ¿sí? Cuando enciendas o cuando eleves las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Esta palabra es menorá. Aquí está, mire, menorá. Se tradujo como candelero. Y la menorá es esta. Vamos a ver si la tengo aquí. Esta es una menorá. Ahora, para encender la menorá, según la tradición, en este caso voy a decirlo según la tradición porque no está en la escritura, según la tradición, el sacerdote debía subir un escalón, debía ascender un escalón o unos escalones, se cree que eran 3 escalones, se creen porque no está en la Biblia, o una plataforma para poder encender las lámparas de la menorá. ¿Ok? Por eso tenemos el primer argumento. El primer argumento para poder decir cuando enciendas o cuando eleves, es porque el sacerdote tenía que subir físicamente, ascender a través de un escalón para poder encender las lámparas o la menorá. ¿Por qué debía de subir? Porque aproximadamente la menorá, que ustedes están viendo aquí en pantalla, tenía entre 1,40, 1,45 a 1,60 metros de altura. Ojo, aproximadamente. Ahora, si bien es cierto, la Torá o la Biblia no me dice la altura. No dice la altura, hermanos. La menorá, la Torá no me dice la altura. No la dice. Pero ¿cómo sabemos nosotros que podía tener esta altura? Por la misma Biblia. Vamos a verlo. Por la misma Biblia. ¿Por qué? Porque dice que pesaba un talento. Vamos a verlo en Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Dice que podía pesar un talento la menorá. Además harás un candelero, una menorá, dice aquí. 25:31. Además harás un candelero, una menorá de oro puro, labrada a martillo. Se hará el candelero, la menorá, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Es decir, todo era un elemento completo. ¿Qué pesaba? Un talento. ¿Cómo sabemos? Seguimos leyendo. Vámonos al versículo 39. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. O sea, debía de ser la menorá realizada de un talento de oro, y un talento de oro es aproximadamente actual 30 a 45 kilogramos. Actualmente entre 30 a 45 kilogramos pesaba la menorá. O sea, era un peso casi que de una paca de cemento. O sea, que era bastante grande la menorá. Ahora bien, amados, ¿cómo nosotros podemos confirmar esta altura? Que verdaderamente tenía lo que más o menos nos muestra la imagen. Por esto, amados. Esto que nosotros vemos aquí es el que se llama el muro interior del arco de Tito. Se conoce como el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque fue el triunfo del Imperio Romano sobre, en este caso, la destrucción del templo contra los judíos.
los romanos vencieron a los judíos en el año 70 de una rebelión que ellos hicieron, y allí se puede observar en la imagen cómo los soldados romanos llevaban en sus hombros, entre 3 o 4 aproximadamente, llevaban en sus hombros la menorá. Ahí se observa la menorá de 7 brazos, ellos la llevaban en sus hombros. Este arco está en Roma, y ahí se puede observar cómo ellos llevaban cargada la menorá. Entonces por eso se dice que se necesitaba un banquillo para poder ascender a la menorá, ¿ok? Para poder subir. Esto es pudiéramos decir, el primer argumento, ¿sí? Que se tiene en cuanto a esta traducción, que dice cuando asciendas o cuando eleves. Ahora bien, hay otro argumento, que es la llama. La llama de la menorá estaba compuesta por unas despabiladeras. Había unas despabiladeras donde se vertía aceite. A estas lámparas se vertía aceite y el sacerdote debía de subir, o sea, como está en la imagen aquí, y encender la llama de estas despabiladeras. Y tenía que hacer que el fuego ascendiese, es decir, no solamente era colocar el fuego y ya no, él tenía que estar pendiente de que el fuego ascendiera, es decir, que la lámpara encendiera de la mejor manera, ¿ok? Él no podía hacerlo de manera, pudiéramos decirlo, incorrecta. Él tenía que hacer de manera correcta el encendido de la menorá, ¿ok? Había un orden para el encendido de la menorá, ya lo hemos hablado en cierta enseñanza, de que se tomaba el fuego del medio y se encendía así cada una de las menorá. O sea, se vertía aceite en la lámpara del medio, y este aceite se expandía a lo largo de toda la menorá, ¿ok? Y se encendía y se procedía a encender la menorá desde el centro. Ahora, ¿qué simboliza el encendido de la menorá? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? A ver, mis hermanos que están aquí, ¿qué simboliza el encendido de la menorá? Ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Encender la menorá significa avivar el fuego del Espíritu en nosotros. Recuerden que la menorá encendida representa, ¿qué representa la menorá en sí? ¿Qué representa? La menorá representa al Mesías, al cuerpo del Mesías. La menorá representa a la iglesia, al cuerpo de creyentes. Y el fuego representa la llama del Espíritu Santo en el cuerpo de creyentes. Recuerden que el aceite representa la unción del Espíritu. Nosotros, cuando subimos, cuando nosotros levantamos escalón, cuando nosotros subimos para encender, el Señor nos llama a esto. Cuando aquí, el Señor nos dice, donde estábamos leyendo en la porción ahorita, en Números, habla a Aarón y diles, cuando subas, cuando te eleves a encender la menorá, el Señor nos hace un llamado, que tenemos que subir un escalón, tenemos que ascender, porque esta palabra deriva de la palabra hebrea del verbo alá, y aquí dice, ascender, subir, altivez. Esta palabra, hermano, está queriendo decir que había que ascender para poder encender la menorá. Nosotros no podemos encender el fuego estando en una posición cómoda, en una posición de confort. Desde abajo no podemos, hermano. Nosotros hemos sido llamados a tener una conexión con lo alto, con lo divino. Si no subimos, la lámpara no se enciende. Y yo no estoy hablando aquí de egocentrismo. Yo no les estoy hablando a ustedes de altivez, de que ahora tenemos que ser más altivos. No. Aquí no se está hablando de una posición social. Aquí estamos hablando de una posición espiritual con el Eterno. Nosotros espiritualmente tenemos que elevarnos. Tenemos que empezar a conocer las Escrituras, a leer, a memorizar, a estudiar. Como representantes del Mesías, tenemos que empezar a conocer al Mesías. ¿Cómo nosotros decimos que creemos en el Mesías y no le conocemos? ¿Cómo? Hemos sido llamados a emitir, reflejar la luz del Mesías. Hermano, en esta tarde, seguir al Mesías no significa confesarlo de palabras. Seguir al Mesías es ser un reflejo de la luz del Mesías. Imitarle en todo lo que él hizo. No con nuestra propia luz, sino con la luz del Mesías. Ser guiados por el Espíritu del Eterno.
Hermano, nosotros cuando somos guiados por el Espíritu del Eterno, conforme a sus mandamientos, empezamos a impartir juicios de manera justas. Empezamos a reflejar el amor del Eterno, de Dios, a través de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque damos testimonio de que estamos imitando al Mesías. Y entendemos cuál es la misión que tenemos. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? ¿Ser oscuridad o ser luz? ¿Ser luz? Así es, amados. Debemos de ser luz. ¿Y qué significa ser luz en este mundo? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser luz en este mundo? Significa imitar al Mesías. Dice mi hermano Joan, ser una guía en medio de la oscuridad. ¿Y cuál es nuestra guía? Vamos a leerlo. Josué, capítulo 1, versículo 7. Recuerden que Josué iba a entrar a Canaán y tenía que guiar al pueblo. Josué tenía que guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Y Josué, así como lo hizo Moisés, tenía que guiar al pueblo conforme a las instrucciones del Eterno, conforme a las instrucciones del Padre. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, toda la Torá. Perdón. Toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó. Dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la instrucción, de la guía, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué debía de guiar al pueblo conforme a las instrucciones del Eterno. Él no podía apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Josué no puede decir, no, Dios me dijo así, pero yo creo que es así. No, porque si nosotros empezamos a andar conforme a nuestros propios mandamientos, conforme a lo que nosotros creemos, nuestros propios pensamientos, lo estamos haciendo mal, como hijos, como padres, como hermanos, como comerciantes. Si estamos guiándonos conforme a nuestros propios pensamientos, lo estamos haciendo mal. Lamentablemente hoy el sistema religioso ha guiado al pueblo conforme a sus propios mandamientos. Han guiado al pueblo conforme a las enseñanzas de la denominación, conforme a los mandamientos de los hombres. Y estos chocan con la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando no entiende la escritura, ¿qué hace? La desecha. Hay un rechazo a la enseñanza de Dios porque no conoce los principios espirituales que hay en cada mandamiento. Hoy nosotros, el Eterno nos ha llamado a revelar estos principios. Perdón, hermanos. Dentro de la Torá hay principios que nosotros debemos de entender. Y esta porción de hoy llamada Bejalajá, aquí se me fue la letra mal. Aquí se me fue la letra, voy a corregir. Bejalojá, es Bejalojá. Aquí se me fue la letra mal, hermano. Ya, voy a corregir aquí la diapositiva. Ya, un momento. Bejalojá. ¿Qué hay que hacer? Aquí me comí la O. Bejalojá. Ok. Aquí, ahora sí. Ok. Ahora sí, hermanos. Disculpen allí, no he visto ya va que me faltó. Ajá, ya, listo. Ahora sí. Ahora, nosotros cuando entendemos que el Eterno nos llama a encender el fuego de la lámpara en nuestras vidas, es porque el Eterno nos está llamando a que ascendamos a un nuevo nivel, a que nos elevemos a un nuevo nivel espiritual, que dejemos de estar conformados en la zona en la que estamos, que empecemos a buscar, a conocer cada día más de Él. Y ahí es cuando Él nos enseña a través de esta porción el encendido de la menorá. Que tenemos que encender la luz de Yeshua en nosotros. ¿Y qué es encender la luz de Yeshua? Empezar a imitarlo. Ya salimos de confesarlo en fe a empezar a imitarlo. Su conducta, lo que Él enseñó,
lo que él habló, eso es el momento de elevarnos, empezar a elevarnos. ¿Sí? El libro de los Hebreos dice, ya vamos a buscarlo aquí. Eso está en Hebreos 6, si no me equivoco. Vamos dejando ya los rudimentos de obras. No lo tengo en los apuntes, pero está en Hebreos 6. Ajá, aquí está, Hebreos 6. Voy a buscarlo con la otra Biblia. Hebreos 6, capítulo 13. El autor de los Hebreos 6, versículo 13. Porque, no, Hebreos 6, aquí creo que es, dejando ya los rudimentos, a ver, un momento, rudimentos de horas de bautismo, ¿sí? Está en Hebreos 6.1, hermano, Hebreos 6.1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice el autor de los Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos? Lo básico, lo que nosotros aprendimos. Vamos adelante a la perfección, ascender, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿no? Ya nosotros ya no tenemos que estar luchando con lo que éramos en el pasado. Ahora somos llevados a un nuevo nivel. De obras muertas, de la fe en Dios, ya estamos plenamente convencidos en que hay un eterno, que hay un creador y que nosotros debemos de someternos a él. De la doctrina de bautismo, ya pasamos por este tiempo. De la imposición de manos, de la resurrección, ya todo esto lo conocemos, de los muertos y del juicio eterno. Ya nosotros ya hemos pasado por allí. Tenemos que empezar a profundizar más en el conocimiento de las Escrituras, amados hermanos. Y hoy el Eterno nos está llamando a crecer, que nos elevemos como creyentes en el Mesías. ¿Sí? Por eso, cuando entendemos que nos está llamando a un nuevo nivel, es porque el Mesías desea que seamos luz. Luz, hermanos, que ya no andemos apagados, que no andemos por allí con la mecha a medias, que tenemos que empezar a elevar la llama. Y elevar la llama, el sacerdote llegaba y colocaba en el espabiladero. Voy a colocar la diapositiva de nuevo. El sacerdote llegaba y colocaba pero él tenía que estar pendiente de que porque la idea era que la llama, ahí en la imagen, se muestran que las llamas apenas se están encendiendo. Pero el sacerdote debía estar pendiente de que esta llama se elevara completamente, creciera completamente. Él no podía, llegaba y colocaba el fuego y ya, y se bajaba. No, él tenía que estar pendiente que se encendiese la llama. Y eso lo dice el Mesías Yeshua. Mire lo que dice el Mesías Yeshua. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Cuando estaba enseñando en el monte, en el sermón. Así es, mi hermano Joan Arturo. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde, o sea, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, es decir, debajo de una mesa. No se pone. ¿Dónde se pone la luz? Sino sobre lo alto, así es, mi hermana Liliana, sobre el candelero, sobre la menorá, y alumbra a todos los que están en la casa. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sabemos que no es nuestra luz, es la luz del Eterno, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Eterno nos llama a que alumbremos con la luz del Eterno, con la luz de Yeshua, no con nuestra propia luz, porque nosotros no tenemos luz propia. Cuando decidimos encender, elevarnos a un nivel con el Mesías, es porque hemos decidido buscar de su presencia lo más cercano para poder reflejar esa luz. En la astronomía, cuando un cuerpo, en este caso la luna, está más cerca de una estrella, ella refleja con más potencia la luz de esa estrella. Nosotros, entre más cerca estemos delante de la presencia de Cristo, de Yeshua, tenemos esa disponibilidad de proyectar más la luz de Él. Por eso tenemos que alejarnos de las tinieblas del mundo y empezar a buscar la luz del Mesías Yeshua. Ahí es cuando se revela verdaderamente que somos imitadores. Mi hermano, si quieres subir, sube, hermano. Venga, vamos a subirlo, me pasa la solicitud, porque esa es la idea. Yo quiero que sea participativo, hermano. Si ustedes desean subir,
Ustedes me dicen y yo les activo para que suban, hermanos. Y ya saben, ¿no? Con voz de trompeta, ¿no? Para que se escuche con los hermanos. Con voz de shofar, dice el apóstol Pablo. Tenemos que elevar en esa, aquí otro, tengo otro. ¿Quién me está? Mi hermano Joan, ya lo subí, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno. Ok, voy a hacer aquí. Entonces, amados, hemos sido llamados a imitar al Mesías Yeshua en su luz, ser un reflejo de él. Esos dos pasajes que están de la mano de Mateo y Juan 8:12. Sí, así es. En Juan 8:12 nos habla de que él es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él está reflejándose como la humanidad, como esa lámpara. Así es, mi hermano Joan. Y Mateo 5:14 pues tiene que ver con nosotros como reflejo de esa luz. Ok. No, no, que la estoy diciendo, no sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Listo. Eso es lo que quería decir, para que la voz de mi hermano. Ok. Entonces, lo que dice mi hermano Joan Arturo, hemos sido llamados a reflejar la luz de Cristo, a imitarla en sus conductas. Nosotros, hermanos, no podemos encenderlos, no podemos encender la luz de la verdad y ocultarla. No podemos, porque esto sería pecado. Yeshua nos llama a que seamos luz en medio de las naciones. ¿Y por qué Yeshua dice esto? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque ya está profetizado. Ya están los profetas. ¿Dónde dice esto? Isaías capítulo 42, versículo 6. Dice, yo, Yahweh, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yeshua es el pacto, Jesús es el pacto del pueblo. Y Él es la luz para que nosotros seamos la luz entre las naciones. Para que abran los ciegos para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire, amados, esta profecía que está en Isaías nos está diciendo de que el pacto para nosotros poder proyectar esa luz es el Mesías Yeshua. Nosotros como pueblo santo, como pueblo de Israel, hemos sido llamados a reflejar la luz del Mesías entre las naciones. No entre nosotros mismos, porque no tiene ningún sentido, sino entre aquellos que no tienen, que andan en tinieblas, que andan en prisión de pecado, que andan sometidos a la esclavitud. Nosotros hemos sido llamados a reflejar esa luz para empezar para que se caigan las vendas de las tinieblas, ¿sí? Para que muchos sean librados. Hay personas que están sometidos a prisiones de oscuridad, a delitos que muchas veces los tiene sometidos al enemigo. Por eso el Mesías nos llama a que a través de la instrucción del Padre, a través de los mandamientos del Padre, empecemos a guiar a otros, porque si nosotros, por ejemplo, en el caso del día de reposo, nosotros hemos visto cómo el Señor de alguna manera nos ha bendecido, porque no es que lo hacemos a la perfección, pero estamos en ese proceso. El Señor nos ha bendecido y nosotros hemos visto cómo el Señor ha hecho en nuestra vida un cambio y queremos que muchos experimenten este cambio. ¿Por qué? Porque eso es seguir la luz del Mesías Yeshua. Y ahí es cuando nosotros entendemos que salimos de la tradición de los hombres, de las costumbres del mundo que tienen esclavizado a las personas para empezar a vivir en libertad verdadera. Una libertad que nos hace seguir el Mesías Yeshua. Y lamentablemente muchos hermanos dicen que siguen al Mesías, pero viven en esclavitud. Están sometidos a la esclavitud del pecado. Por eso quiero iniciar esta enseñanza, porque estábamos en la introducción. Quiero iniciar esta enseñanza con una pregunta. Una pregunta que muchos desconocen. ¿Cómo somos guiados por la luz de Yeshua? ¿Cómo somos guiados? ¿Cómo somos guiados? ¿Cómo nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua somos guiados por su luz? ¿Cómo? Por la palabra del Padre. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tu juicio justo. Cuando nosotros decidimos salir de la comodidad del sistema religioso para empezar a seguir la luz del Mesías, es porque estamos siendo guiados por la palabra del Eterno. Estamos siendo separados del mundo que está en tinieblas para ser guiados por el Mesías Yeshua, a través de la Torá, la ley, a través de los profetas, a través de los salmos, a través de los evangelios. Somos guiados por el Mesías Yeshua. Todo está conectado de una manera minuciosa. No hay nada desconectado, amados. Lamentablemente, en estos tiempos, al igual que en los tiempos del Mesías, los líderes religiosos estaban envanecidos en sus propias tradiciones. Ellos invalidaban los mandamientos del Padre para poder seguir sus propias tradiciones. Y hoy en día sucede lo mismo. El hombre ha invalidado los mandamientos del Padre para seguir sus propias tradiciones. ¿Y esto cómo es posible? A través de la teología de los hombres. Lo que conocemos hoy como teología se envanece en sus propios razonamientos. Porque ¿qué es la teología? Es el raciocinio humano intentando comprender a la deidad con sus propios pensamientos y no conforme a lo que está por escrito. Y ese es el problema de la teología. Y no estoy diciendo que la teología sea mala. No, hermano, la teología no es mala. Es buena, pero cuando se aplica correctamente. Pero si nosotros intentamos invalidar los mandamientos por la teología, allí es mala. Porque la teología se hace mala cuando se intenta invalidar los mandamientos. Como ha sucedido con el Shabbat, porque el hombre ha invalidado el Shabbat por el domingo, por la teología. El hombre ha invalidado la alimentación levítica por la teología, donde Dios dice, ustedes pueden alimentarse con esto y no con esto. Y cuando vemos la bondad del Padre que hay a través de una buena alimentación, a través de una de un sano reposo que implica el Shabbat, nosotros entendemos que somos seres humanos mortales que necesitamos reposar para poder recuperar fuerzas, que necesitamos una buena alimentación para poder tener un buen funcionamiento orgánico. Y ahí es en donde entendemos que el hombre se ha equivocado. Y esto no es de ahorita, hermano. Mire, vamos a leerlo. Pablo se enfrentó a esto. Hechos capítulo 13, versículo 46. Mire cómo Pablo se enfrentó a esto. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, de la mejor manera. Pablo y Bernabé hablando con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? De la manera más magistral que pudo haber expresado Pablo lo que dicen las Escrituras. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, a los líderes, a los primeros, a los religiosos. Mas puesto que la desecháis, sí, los líderes siempre rechazan la palabra, ellos siempre dicen que no es así, que estamos equivocados, que quienes no somos nosotros, que ellos saben mucho más, que ellos estudiaron, que ellos conocen, que la teología, pero olvidan lo que dice la Biblia. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, aquellos que eran más humildes, aquellos que no conocían. Dice Pablo, mire lo que dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación, para lo último de la tierra, dice Pablo. Los gentiles, oyendo esto, los gentiles, aquellas personas que eran marginadas, aquellas personas que tenían en menos, no, es que ellos no saben. Los líderes religiosos tenían a estas personas en menos. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, Pablo les estaba diciendo, ustedes desechan lo que está por escrito. Se han envanecido en su propia mente. Pero ellos, que todavía no han leído,
ellos que todavía les falta por conocimiento, ellos sí han creído. Muchos de los gentiles que estaban allí eran prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era como aquella persona que estaba en un proceso de preparación para ser parte de una congregación, vamos a decirlo así. Un prosélito era aquella persona que seguía ciertos rituales del sistema para poder ser parte de una congregación que a su vez tenía que ver con la ciudadanía del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos decían que no todos podían ser parte de la ciudadanía del pueblo de los santos. Ellos decían que no todo el mundo podía ser parte del pueblo de los santos. Por eso colocaban tradiciones, requisitos para que los gentiles que querían ser parte del pueblo de los santos tenían que cumplir rituales para poder ser incorporados. Y ellos se alegraban, los prosélitos se alegraban porque Pablo disminuía la carga, es decir, disminuía los requisitos para poder ser parte del pueblo. Por eso muchos de aquellos que todavía no eran prosélitos creían lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo quitaba todas las cargas, las tradiciones que habían para poder darle la oportunidad a todo aquel que creía en el Mesías fuese incorporado al pueblo de los santos. Pero ellos no. Ellos decían, no, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Perseguían a aquellos que enseñaban las escrituras verdaderamente. Lo mismo sucede hoy en día. Eso es lamentable, hermano. Por eso muchos hermanos, cuando uno les dice sobre las fiestas del Señor, ellos las rechazan. Muchos hermanos dicen que no, las fiestas no son para nosotros. Que Yeshua nunca ordenó la fiesta para nosotros, y esto es una mentira. Un momento, por favor, ya. Por eso muchos rechazan las escrituras, rechazan lo que está por ahí escrito. ¿Por qué? Porque creen que no es para ellos. Mire, hermano, Yeshua, mire lo que dijo. Mateo 28, 19. Mire lo que dijo el Mesías. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice el Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La profecía de Isaías que conectamos ahorita. ¿Cómo dice la profecía? Isaías, que lo leímos ahorita, Isaías 42. Isaías 42, versículo 6, lo leímos ahorita. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por luz de las naciones. Vamos para atrás. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha puesto, hermano, como luz en todas las naciones para que hablemos lo que Él manda en su palabra. No lo que digo yo, la denominación, no. Aquí no represento a ninguna denominación religiosa. Aquí yo no estoy formando una nueva denominación religiosa. No, aquí estamos hablando conforme a lo que está por escrito. Por eso nosotros, cuando hablamos de las fiestas, porque en el libro de Números, habla de las fiestas. Vamos a leerlo. En el libro de Números habla de las fiestas. Habla acerca de la consagración de los levitas, que tiene que ver con nosotros, que somos consagrados. Habla acerca de la celebración de la Pascua, que conmemora la muerte del Mesías Yeshua. Habla sobre la nube del tabernáculo, que tiene que ver que debemos de ser guiados por la presencia del Eterno a través de su palabra. Habla a través de las trompetas de plata, que están en el libro de Números. Por eso yo les invito a que lean, que debemos estar atentos a la voz de Dios, a la voz de Elohim.
habla sobre, sobre que Dios envía codornices al pueblo, y esto nos enseña que debemos de evitar la queja y que debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Habla sobre Aarón y María cuando murmuraron contra Moisés, y esto nos enseña que debemos de evitar la lengua maligna, que debemos de evitar el chisme, los malos comentarios, las palabras malas, las vulgaridades, lo obsceno. Tenemos que evitar esto de nuestro vocabulario. Hermanos, la Torá nos enseña mucho contenido para nosotros como creyentes. Hay mucho que aprender en la ley de Dios. Por eso nosotros no podemos separar la fe de la obediencia a los mandamientos del Eterno. No podemos, hermano. Esto es incorrecto. Esto es caer en una fe muerta, en un Mesías falso. Cuando decimos que el Mesías abolió la ley, estamos creyendo en un Mesías falso. Y ahí es donde nosotros entramos en el estudio de hoy. Cuando somos guiados por la luz del Mesías, de Cristo, somos guiados en obediencia a sus mandamientos. Y por eso vamos a leer la porción de número también que nos enseña acerca de la fiesta que se viene. Estamos a pocos días de celebrar la fiesta de Pascua, que es la primera fiesta de las fiestas de la Biblia, de las fiestas del Eterno, que está en Números capítulo 9, versículo 1. Celebración de la Pascua. Dice el Señor: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida, ya cuando tenían, ya iban a cumplir 2 años, de la salida de Egipto. En el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, en el mes primero, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. En el 14º día de este mes, del mes primero, entre las 2 tardes, es decir, a la puesta del sol, la celebraréis a su tiempo. No cuando yo diga, no cuando yo crea, es cuando el Eterno dice, conforme a todos sus ritos y como Él manda. No contradicción del judaísmo, no, hermano, no contradicción del judaísmo. Y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua de Dios, la Pascua del Eterno, no de los judíos. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. En el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Así hicieron los hijos de Israel. Estamos a las vísperas, hermano, de celebrar las fiestas. En el vocabulario español se dice las fiestas. En el hebreo se dice Moed. Y Moed significa tiempo señalado, tiempo fijado. ¿Fijado por quién? ¿Por los hombres o por Dios? ¿Por quién es el tiempo fijado? Por el Eterno, por el Señor. Por Él es quien fija los tiempos. Nosotros no podemos cambiar nada, hermano. Nosotros no podemos ni por nuestra cabeza pensar en hacer lo que nosotros creamos que está bien, no, hermano. Tampoco puede decirse que eran las fiestas del museo. No, hermano, exactamente. Dice que es la ordenanza de Yahweh, la ordenanza que Dios le dio a ellos. Así es la ordenanza del Eterno. Es la ordenanza del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que no son las fiestas del judaísmo. Mire, el judaísmo todavía ni existía cuando el Eterno dio su fiesta. No existía el judaísmo. Todavía no existía lo que se conoce como judío, no existía. Ahora, existía la tribu de Judá, esa sí existía, la tribu de Judá, pero todavía no existía como parte del pueblo de Israel, porque lo que existían eran 12 tribus hebreas, porque estaban en el Sinaí, todavía no habían tomado la tierra prometida, todavía ellos no se habían conformado como una nación, tenían la promesa. Porque Israel es un proyecto de Dios. Israel es un prototipo de nación que el Eterno desea para él. Por eso es un error histórico, un error bíblico decir que son las fiestas judías. Hermano, esto es un error rotundo. Si quiera, busquen en internet.
Escríbanle a la IA. Díganle, es un error histórico decir que las fiestas son judías porque todavía los judíos no existían en los tiempos de Israel en el desierto, para que vea lo que le va a decir. O que si son las fiestas del judaísmo, no son las fiestas. Que la celebra el judaísmo es otra cosa. Como tribu sí, pero no existía como el judaísmo, no existía. Como tampoco hoy en día, cuando el Mesías Yeshua vino a la tierra, él no vino a inventar el cristianismo, él no inventó religiones. Él no inventó nada de esto, hermanos. Amados. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, salió como un pueblo, una multitud de hebreos con egipcios. Es decir, habían de diferentes nacionalidades, habían extranjeros cuando ellos fueron reunidos en el Sinaí. Por eso las fiestas no fueron entregadas a los judíos. Esto es un error. Las fiestas fueron entregadas a un pueblo que el Eterno desea para él, un pueblo que el Eterno desea que le adoren de la manera correcta. Por eso nosotros hemos sido llamados a enseñar, como el Mesías Yeshua enseñó, sin tradición, sin costumbres de hombres. Y eso lo dice el mismo Yeshua. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni el trazo más pequeño va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, yo no le puedo quitar a la escritura ni le puedo añadir. La celebración de la fiesta para el Señor son tan... Mi hermano, hable un poquito más duro. No, lo que pasa es que tengo que estar apagando el micrófono. No. No, que está diciendo que para el Señor es tan perfecto, o sea, tan de cumplimiento de la fiesta. Para el Señor es algo tan perfecto, pues, de que deben de cumplirse. Que si nosotros observamos completo lo que es el pasaje de Número en cuanto al Señor, cómo está indicando que deberían de cumplirse. Hay una parte que nos habla de unas personas que estaban o que se consideran estaban en condición de inmundo, sí, que eran por parte de un muerto, de un cadáver. Y el Señor les manda que, bueno, deben de celebrarla, inclusive ahí dice en el segundo mes que la celebren. Y ordena allí cómo deben de ser celebradas. O sea que para el Señor debieran de ser cumplidas, pues. Entonces, es tan de perfecto cumplimiento para el Señor, pues. Lo que quiero decir, que el Señor, para decir aquellos que dicen hoy, no, ya de guardar ni de cumplir. O sea, para el Señor eso era tan grato que se cumplieran, que inclusive permitía a aquellas personas que se ignoraban el mundo de que lo celebraran en el siguiente mes. En el siguiente. No, pero que no se dejara de cumplir. Exactamente. Entonces, por eso es importante la fiesta para el Eterno, que como dice mi hermano Joan, que había una oportunidad de poderlas celebrar en el caso de que alguno no las celebrase en el primer mes. El Eterno daba una segunda oportunidad. Ahora mire lo que dice el Mesías Yeshua. Mire lo que dice el Mesías Yeshua. Mire lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de cumplir la justicia mayor que la del Eterno? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, en el tiempo del Mesías Yeshua, ellos no hacían las fiestas de manera correcta. Ellos le daban más importancia a sus propias tradiciones que lo que dice la Torá. Mire, hermano, hoy en día vemos un judaísmo, porque aparte del cristianismo, que celebra fiestas paganas y hace una cantidad de ritos que no están en la Biblia, porque así es, el cristianismo hace cosas que no están en la Biblia. También tenemos el judaísmo, que hace también rituales que no están en la Torá. Como que si el huevo en el Pascua, que si etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos son parte de las tradiciones, ¿no? Pero la Torá nos manda a celebrar la fiesta sin tradiciones de los hombres.
Ahora, Pero es que ahí vamos. si leemos si leemos lo que es el mandamiento como tal, esas cosas no están en el mandamiento. Ya es algo No. que ella agregaba por la costumbre del hombre. Exactamente. Ya algo, como dice mi hermano Joan, ya es algo añadido a las costumbres de los hombres. Ahora, vamos a ver qué es la Pascua. Vamos a empezar a aprender acerca de la Pascua. Y aquí tengo ya, porque hoy vamos a hablar acerca de Pascua, porque estamos a días de iniciar la fiesta de la Pascua. Por aquí tengo la Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Se sabía? ¿Por qué no me habían dicho? Bueno, Pascua, ¿qué es Pascua? Pascua se dice en español, pero Pascua en hebreo es Pesat, que viene de la raíz. ¿En serio? Vamos a quitarle la batería. Ya, ok. Para los hermanos que están viendo aquí en mi hogar. Pascua viene de la raíz hebrea Pesat. Y Pesat deriva de un verbo. Pesat deriva de un verbo que es pasat. Y pasat significa saltar, significa brincar o pasar por alto. Pascua significa brincar, saltar o pasar por alto, refiriéndose a Dios cuando pasó por alto las casas de los hebreos durante la plaga de la muerte en Egipto, marcando el paso de la esclavitud a la libertad. Cuando el Eterno pasa por alto los pecados en nuestra pasada manera de vivir y nos llama a una oportunidad de seguir viviendo, Él está pasando por alto, está haciendo Pascua en nosotros, está haciendo Pesat. Por lo tanto, nosotros debemos de conmemorar un acto tan maravilloso como es el perdón de los pecados. Y esto es solamente exclusivo a través del Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos nuestra pasada manera de vivir, entonces somos esclavos del pecado. Y esto lo dice Yeshua. Lamentablemente el mundo vive sometido a la esclavitud del pecado. ¿Y qué es pecado? Todo lo que infrinja los mandamientos del Eterno. Juan 8:34, perdón. Juan 8:34, dice el Eterno, dice el Mesías. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, es un esclavo, vive sometido al pecado. Cuando el pueblo hebreo estaba sometido a un gobierno que los oprimía en Egipto, un gobierno que los tenía sometido a violar los mandamientos del Padre, este pueblo, amados, estaba siendo llevados a lo que ellos no hacían cuando ellos eran parte de una promesa. Por eso la opresión del sistema muchas veces obliga a las personas a quebrantar los mandamientos del Padre. Y esto sucede porque los hebreos se alejaron. Recuerden que llegó un nuevo gobernador, un nuevo faraón que empezó a oprimir al pueblo y hizo que se alejaran de la voluntad del Eterno. Y hoy en día, muchos de los creyentes estamos en una situación similar. Hay muchos hermanos que están sometidos a un sistema injusto, a un sistema que los somete a la desobediencia a los mandamientos del Padre. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno que normaliza el pecado. Vivimos en un entorno que ignora lo que está por escrito. Por eso, en esta tarde, a través de esta enseñanza, el Padre Eterno nos está llamando a que dejemos a un lado nuestra pasada manera de vivir. A que empecemos a buscar conforme al Mesías Yeshua. Hermanos, que empecemos a reflexionar en lo que estamos haciendo mal. Mire lo que dice en Romanos el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 25. Cuando nosotros tomamos la decisión de empezar de nuevo, el Eterno, toda nuestra pasada manera de vivir la pasa por alto. Como quien dice en mi tierra, borrón y cuenta nueva.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de Pesat, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora mire lo que dice, hermanos, Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30. Mire lo que dice. Pero Dios, algo está pasando aquí. Ya lo apreté un poco más aquí. Ya, vamos a ver si se está viendo la imagen. Sí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos, perdón, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire lo que dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con la Torá, por aquel varón a quien designó, a Yeshua, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, el Eterno nos hace un llamado, hermanos, que dejemos a un lado nuestra pasada manera de vivir, que empecemos a caminar conforme a la fe del Mesías Yeshua. Mire, amados, el ángel de la muerte, cuando pasó por las casas de Egipto, pasó por alto las casas de los hebreos o los egipcios que tenían pintada la casa con sangre del cordero. Y esto simboliza que nosotros, cuando reconocemos la sangre del Mesías Yeshua, quien es el cordero de Pascua, somos pasados por alto en la segunda muerte. No en esta primera muerte que todos vamos a experimentar, no, sino la segunda muerte, que tiene que ver con la justicia. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, a Yeshua será el juez. Y él no va a condenar a nadie, no, él no va a condenar a nadie. Muchos se van a condenar solitos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, la Torá nos enseña que hubo un pueblo que estaba en esclavitud y que por Pascua, por hacer Pascua, en el momento en que el Eterno le dijo a Moisés que tenían que hacer lo que tenían que hacer con la sangre del cordero, ellos lo hicieron y por lo tanto vivieron para ser sacados de la esclavitud del pecado. Por eso todo lo que está en la Torá es para nuestra enseñanza. La ley nos enseña de que como creyentes en el Mesías Yeshua tenemos que empezar a someternos a lo que está por escrito. ¿Por qué? Porque es una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 15, mire lo que enseña. Romanos 15, para ir cerrando ya, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y esto es para nosotros, para instruirnos. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice Pablo, y estas cosas les acontecieron a ellos, a los primeros, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siempre que tenemos la oportunidad de celebrar Pascua, hermano, es con la oportunidad de decir que estamos creyendo y confirmamos la fe en el Mesías Yeshua. Que estamos convencidos en que Él es el Cordero de Pascua que quita el pecado del mundo. Cada vez que nosotros celebramos Pascua, estamos señalando lo que Él hizo en la cruz. Llevamos a los hermanos, mire, eso fue lo que sucedió en la cruz por nosotros. Pascua, el Cordero que fue inmolado en la cruz. Para agilizarnos un poco, hermanos, ya tenemos casi una hora. Vamos a ver cuánto tenemos. Sí, una hora. Ya para ir cerrando, ¿cómo se celebra Pascua? Se me fue aquí. ¿Cómo se celebra Pascua, hermano? ¿Cómo se celebra?
¿Cómo se celebra? ¿Cuándo se debe celebrar, perdón? ¿Cuándo se debe celebrar según la Biblia? A los 14 días del mes de Abib. Vamos a verlo con la Biblia. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib. Mes de Abib. ¿Cuándo es Abib? A ver, ¿cuándo es Abib? Mi hermana Liliana lo dijo ayer, entre el mes de marzo y abril. Es el mes de Abib, no abril. Y harás Pascua a el Señor, tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Ser sacado de Pascua de noche, en Pascua de noche, significa ser librado de las tinieblas, de la oscuridad. Ahora, esta festividad en nuestros tiempos se celebra casi que con el equinoccio de primavera, entrando a la primavera, cuando la tierra se renueva. Por eso Abib, que se conoce como primavera, este mes tiene que ver con una renovación de la tierra. Cuando la tierra sufre un cambio en la naturaleza, los animales, etc. Por eso es el año nuevo bíblico. Ahora, Pascua este año se va a celebrar el viernes a la noche. El viernes en la noche se va a celebrar Pascua. La estilla de la luna, porque es con la estilla de la luna que se cuentan los meses en la Biblia, salió el 20 de marzo. Y desde el 20 de marzo hasta el día viernes, que viene siendo 3 de abril, ¿sí? 3 de abril, estaría iniciando la Pascua. Lo dice la Biblia. Levítico capítulo 23, Levítico 23, versículo 5. Ay, Señor, usted no me habían dicho que no estaba por YouTube. Por YouTube. Bueno, no importa. Qué pena. Para los hermanos que se vayan a conectar en YouTube, vamos a subir la retransmisión de TikTok. ¿Ok? Bueno, entonces, ya estamos finalizando. En el mes primero, dice aquí, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. La fiesta de Pascua y panes sin levadura son dos fiestas que están juntas, ellas van unidas. Y estas fiestas se celebran casi que una se celebra un día y la otra prácticamente al otro día. Entonces van unidas las fiestas. Ahora, ¿quiénes pueden celebrar Pascua? ¿Quiénes pueden celebrar Pascua? Para ir cerrando. Todos aquellos creyentes que crean en el Mesías Yeshua, en Jesucristo. Todos aquellos que crean en el Mesías pueden celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. No. Bueno, sí, inicia el jueves. Sí, tiene razón mi esposa, perdón. Sí, Pascua inicia el jueves, perdón, el día 2. Y el viernes inicia panes sin levadura. No. Panes sin levadura. Pascua es hasta el viernes. Pascua es hasta el viernes. Sí. Por eso, pero Pascua inicia el jueves a la puesta del sol hasta el viernes a la puesta del sol. Ajá. Sí, exactamente. No, inicia panes sin levaduras. ¿Ok? Vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición que el Eterno le está dando a Abraham nos alcanza a nosotros por la fe en el Mesías Yeshua. Por eso nosotros como creyentes en el Mesías celebramos Pascua, porque es para nosotros. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29, dice Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno, no dos, uno en Cristo Jesús. No quiere decir que no quiere decir que no existan los judíos, o que no existan bueno, aquí la palabra no es griego, aquí la palabra en el griego, lo griego es heleno, que era un tipo de gentil. No existe judío, no existe gentil, no. Claro que sí hay judíos y hay gentiles en una condición, porque todos estamos en una condición de gentil, pero no somos gentiles. Delante del Eterno ya somos uno en Cristo Jesús. Y dice Pablo, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según las promesas. ¿Cuáles promesas? Las que Dios le hizo a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y por tanto les entrega la fiesta, les entrega las promesas de vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, como creyentes en el Mesías Yeshua, hemos sido llamados a celebrar y honrar las fiestas del Señor, no las fiestas judías, como muchos creen que son fiestas judías. No, hermano. Por eso hay gente que dice, no, yo soy gentil, yo no guardo la fiesta de los judíos. Tremendo error. Miren lo que dice Pablo, no hay judío, ya no hay gentil, no hay griego, no hay judío, no, ustedes son todos unos en Cristo Jesús. Tenemos una ciudadanía y hay profecías sobre esto. Jeremías capítulo 31. Desde el momento en que nosotros creímos en el Mesías, tenemos la esperanza de ser vueltos al pueblo. Y aquí yo os hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. En gran compañía volverán acá. ¿A dónde? ¿A dónde? A celebrar las fiestas del Eterno, porque eso lo dicen los profetas. En la Septuaginta, busquen en internet. Esta profecía en la Septuaginta dicen, mire cómo lo dicen en la Septuaginta. Voy a hacerles un capture. En la Septuaginta dice así, mire. Aquí no me sale. Bueno, vamos a hacerle un capture. Voy a leérselo como lo dice en la Septuaginta. Dice, he aquí yo os traigo del norte y los reuniré de los confines de la tierra para celebrar Pascua. Y el pueblo engendrará gran multitud y se volverán acá. Así lo dice la Septuaginta. Yo les invito a que la lean. Yo les invito a que la busquen para que lean esa profecía de Jeremías 31:8. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice Pablo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, dice Pablo. No vamos a celebrar fiestas y estamos teniendo problemas con el vecino, con nuestro hermano, con nuestra familia. Estamos siendo perversos, tenemos malicia. No podemos celebrar la fiesta en esa condición. Tenemos que empezar a sacar la levadura de nuestra vida para sentarnos a celebrar una fiesta sin levadura, sin panes sin levaduras, porque somos panes y tenemos que ser panes sin levaduras delante del Eterno. Así que bueno, vamos a orar para cerrar esta transmisión. Y, mi hermano ya quiere compartir. Mi hermano Joan quiere. Si hay un hermano que desea compartir. Quería compartir con referente a lo que es las promesas que el Señor nos da, ¿no? Y que tienen que ver con este tema. Tiene que ver tanto con lo que es el cumplimiento profético de las fiestas del Eterno y lo que representa la lámpara, ¿sí? Si nosotros vamos a Apocalipsis 21 del 23 al 24, para aquellas personas que aún no se relacionan con esto o no quieren ver la importancia de conocer lo que significa esa lámpara que
que ilumina, ¿sí? Y la promesa que nos da el Señor con referente a lo que es la ciudad que nosotros, ahorita ustedes mencionaban, no hay judío ni griego, porque para el Señor es un solo pueblo. Fíjense lo que dice aquí, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora bien, también nos habla de en Apocalipsis 18, el 23, también nos hablan para los que no. Y dice, el 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Para aquellos que conocen lo que son las leyes y los mandamientos y las profecías que están, y que dicen que no, que parte de eso era para Israel, que ya las profecías eran hasta los profetas y Juan, ¿cómo es? Las profecías que terminaban en Juan. Todo esto sigue vigente, todas estas cosas siguen vigentes en nuestra vida, en nuestra relación, porque si aspiramos a lo que el Señor nos da o desea darnos, que es esa pertinencia, esa herencia a lo que es su tierra, pues debemos de conocer todas estas cosas, porque ahí en el mismo Apocalipsis 23 nos habla de las puertas, cuáles puertas serán cerradas y hacia qué ciudad es la que nosotros vamos a entrar. Entonces, es importante es ser humildes ante la palabra del Señor y no contender con ella, sino simplemente dar a conocer. Como dice, estaba compartiendo, hermano, nosotros esto no lo guardamos o no lo intentamos guardarlo para contender o hacer algo diferente, sino es deseando buscar del Eterno cada día más, de conocer cada día más de Él y aferrarnos más a eso que Él nos dice, que caminemos como Él caminó. Entonces, es maravilloso conocer todas estas cosas que Así es, mi hermano Joan, como dice mi hermano, cuando uno se goza en el Señor, es porque Él permite todas estas cosas. Él nos da la oportunidad de poder aprender acerca de sus tiempos señalados. Por eso es importante nosotros poder aprender cada día más acerca de sus fiestas. Sí, porque si nosotros no aprendemos acerca de sus fiestas, entonces no podemos decir que estamos preparados para la venida del Mesías Yeshua. Porque muchas personas, cuando vengan los tiempos difíciles, van a empezar a correr de aquí para allá sin entender qué está sucediendo, porque no tienen la luz de la menorá, no tienen la luz de Yeshua, porque recordemos que Yeshua es la menorá, porque eso lo dice Apocalipsis, ya que mi hermano citó Apocalipsis, capítulo 1, cuando habla de Juan, dice Juan que dice aquí, yo Juan, vuestro hermano, coparticipe, pero quiero hablar a la parte cuando él ve, y estaba en espíritu en el día del Señor, y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta. Y quiero leer esta parte aquí. Y me volví hasta ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué estaba viendo Juan? Juan estaba viendo esto. Juan estaba viendo la menorá, sí. Juan estaba viendo 7 candeleros de oro, que estaba viendo la menorá. Y cuando uno entiende que Juan estaba viendo la menorá, es porque, hermano, no hay nada oculto en las Escrituras. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le atribuye el título del Hijo del Hombre? A Yeshua. Por eso nosotros hemos entendido que está hablando de vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido del pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, lana como la nieve, y la nieve como llamas de fuego. Y yo tengo una imagen que hace referencia a esta descripción, ¿no? Que está hablando Juan. Vamos a buscarla aquí rápidamente, ya va. Cuando Yeshua se aparece, hermano, se aparece con llamas de fuego. Vamos a ver si me aparece aquí la imagen.
No, no está la imagen. Ya. Quiero compartir esta imagen con ustedes. Ya, a ver si me sale la imagen que yo quiero. Una no, es otra. A ver. No, es otra imagen que yo tengo por aquí. Aquí está. Aquí está. Esta que vio esta que vio Juan. Mírela, aquí está. Lo que pasa es que aquí tiene el título, pero quiero quitarle. Esto que vio Juan, él dice que vio detrás de las 7 lámparas uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Y cuando uno entiende de que está hablando del Mesías, es porque Él es la menorá, Él es la luz. Y por lo tanto las fiestas, todo lo que está en la Torá, hablan de Él. Y es importante nosotros poder entender esta realidad para poder aprender acerca del Mesías. Y lamentablemente el sistema religioso actual rechaza todo esto, hermano. Rechaza, pero ¿sabe qué es peor todavía? Que abrazan las tradiciones de los hombres, las costumbres. ¿Por qué? Porque estas sí se alinean con los deseos del corazón de los hombres. Se alinean con lo que a ellos más les agrada. Sus propios deseos. Y por eso, bueno, hoy como creyentes en el Mesías hemos aprendido esto y el objetivo es que no crean solamente a través de esta transmisión, a través de esta enseñanza, no, hermano. El objetivo es que usted empiece a leer, empiece a estudiar, a escudriñar en su casa. No se conforme con un púlpito, no se conforme con una tradición, no se conforme con lo que ustedes puedan ver a través de un video, de una plataforma, no. Empiecen ahora a escudriñar conforme a lo que está por escrito. Vamos a orar para cerrar la enseñanza para que no se nos haga más alargue y bueno, poder también nosotros pues y respetar el tiempo de los hermanos. Soberano Padre, eterno Rey de los cielos, te damos gracias en esta tarde, Padre, de Shabbat, porque en tu amor y tu fidelidad hoy nos permitiste celebrar este tiempo santo, este tiempo apartado por ti, Padre, de la fundación del mundo. Te damos toda la gloria a ti, Padre eterno. Bendito eres, Rey de Reyes y Señores de Señores. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí en mi hogar, compartiendo, también por aquellos que se conectaron a través de las plataformas digitales, también por aquellos que lo harán a distiempo, Padre bendito. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre eterno. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos y te pedimos, Padre, que a partir de hoy nosotros tengamos esa disposición para elevarnos, para poder encender la menorá, que es esa luz a través de ti, Yeshua, que podamos reflejar esa luz en medio de un mundo que está en oscuridad. Padre eterno, guíanos y quita de nosotros toda mente religiosa, toda tradición de hombre y que nuestro corazón esté dispuesto para hacer conforme a lo que está por escrito. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil poder luchar contra los deseos de la carne. Gracias, amado Rey de los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, amados, que el Eterno bendiga sus vidas. Vamos a cerrar la enseñanza. Y bueno, estamos despedidos de esta manera. Shalom, shalom para todos.